Va a haber una vasodilatación periférica e hipotensión. Y algunas anomalías hemodinámicas pueden también traer. Esto es urgencia, chicos. Paciente que hace una lesión renal aguda, sea pre, intra o postrenal, de cualquiera de los médicos es una urgencia. Y generalmente es una urgencia dialítica. ¿Cuál de estas tres consideran o creen ustedes que es más fácil de manejar sin necesidad de llegar a diálisis? Claro, entre prerrenal, intrarrenal o renal, o postrenal. ¿Cuál de esas tres ustedes se le viene a la cabeza? A ver, ¿por qué el pre es más complicado? Porque si yo estoy hablando de una alteración vascular, las enfermedades que me están generando insuficiencia renal aguda, prerrenal, son más difíciles de manejar. En cambio, la post, como son por problemas obstructivos, si yo tengo cálculo, el urólogo me opera. ¿Sí? Si yo tengo una alteración prostática, el urólogo ven a salvo. Ustedes no se dan cuenta la cantidad de pacientes que son derivados de realizar diálisis y no han sido estudiados. Más que nada los adultos, problemas prostáticos, simplemente ve elevación de azúcar, usted necesita diálisis. Y uno los trata, disminuye un poco la próstata y el paciente sale de diálisis. ¿Bien? Si van teniendo preguntas me avisan. Chicos, si yo tengo una disminución del flujo sanguíneo del 20 al 25%, es reversible. ¿Qué quiere decir? Si mi lesión renal solo hizo que se me afectara el 25% de mis nefronas, yo puedo sacar a este paciente de diálisis y sacarlo a paciente por vida, chicos. En cambio, si esta lesión yo no la traté y me llevó una afectación del 75%, este paciente, por más de que yo haga lo que haga, no me regresa y me queda crónico. Es decir, me queda para diálisis de por vida. Ahora, intrarrenal o renal, como lo quieran llamar ustedes, son todas las afectaciones que nacen dentro del riñón, que no hay factor externo que lo lesione. Bien. ¿Cómo cuáles? Cuando yo hablo de intrarrenales, yo voy a hablar de vasos pequeños, del epitelio tubular y del epitelio intersticial. Bien. Cuando yo hablo de vasos pequeños, o sea, la lesión vascular más conocida a nivel renal es la vasculitis. Bien. ¿Qué me puede también generar una lesión de vasos pequeños? Hemólogos de colesterol. ¿Ustedes saben qué es hipertensión maligna? ¿No? Bien. Chicos, la hipertensión maligna es un caso de muerte súbita. Es como su nombre mismo lo indica, no es una hipertensión mal controlada ni severa, no. Ese paciente se muere porque no hay poder humano que revierta la presión. ¿Sí? Y bueno, la glomerulonefritis aguda. En lesiones epiteliales, la más conocida es la necrosis tubular. ¿Qué es la necrosis tubular? Muerte de los se necrosó el túbulo, se dañó y se murió. ¿Sí? ¿Qué puede dar? Por isquemias o por toxinas. ¿Qué toxinas se le vienen a ustedes? ¿O qué tóxico, qué en cuestiones de medicaciones se le vienen a ustedes de que puedan generar una ND? Bueno, la necrosis
y le voy a hacer un sedimento, o en caso, lo biopsio, y tengo NTI, necrosis tubular por AINES. ¿Sí? ¿Qué otra cosa me pueden tener en el NTI? Medios de contraste, chicos. Claro. Tiene un paciente que está internado por neumonía, por ejemplo, y yo le quiero hacer un control casi pasando 24, 48 horas de tomografía con contraste, y este paciente me hizo un daño renal. Y no que la neumonía no daña. Asimismo, la lesión intersticial es la pielonefritis. Esto lo hablamos algunas veces. Nefritis, inflamación. No. Chicos, pielonefritis es la famosa infección urinaria que ascendió al riñón. Me dañó el riñón, me infectó el riñón. Cuando hay gente que dice, yo tengo una infección del riñón, tiene una infección urinaria, no se trató, y esa bacteria, que generalmente es la Escherichia coli, sube, y se me instauró en el riñón, y me dañó el riñón. ¿Sí? Y la nefritis intersticial. Pobre. Obstructiva. Puede haber un bloqueo total o parcial del flujo de orina. Cuando yo digo obstructivo, chicos, hagamos de cuenta, tengo 2 cálculos, qué mala suerte, en cada uretra. Y esa pobre persona, si es una mujer, no puede orinar. Dejo de orinar. De pronto, nosotros estamos con mucho dolor, vamos al baño y no puedo orinar. No puedo orinar. Tengo una vejiga de este vuelo, pero no puedo orinar. Entonces, si yo no saco esa orina, la concentrada, la sucia, la con toxina, ¿qué pasa? Esa orina no me mueve. Por arriba. Porque yo, por más de que mi vejiga tenga la capacidad de expandirse, no tiene la capacidad de 5, 6, 7 litros, por decir, de mantener. Yo ya tengo un globo vesical y esa orina asciende. Y me dañó todo. También esta orina se llena de bacterias. Claro, que la orina tiene bacterias. En el momento que la orina llega a la vejiga, chicos, la vejiga es sucia. Ambos. La vejiga es sucia, la vejiga tiene sus propias bacterias, que en condiciones normales nos ayuda, digamos de alguna forma, a mantener un equilibrio. Por eso es muy común en mujeres que presentan urinaria. Entonces, en el momento que la orina llega a la vejiga, ya está. La orina venía concentrada de soluto, toxina, todo lo que quieras, pero no venía con bacterias. Toca vejiga. Por eso cuando uno manda a hacer un examen de orina, ¿qué es lo que le dice primero? El primer chorrito lo debe de llegar, ¿por qué? Porque el primer chorrito, primero está muy concentrado y segundo está en la base, y en la base ya tengo bacterias. Y cuando se viene un resultado de orina con mucha cantidad de bacterias, el médico le dice, sí, tocó bien la muestra, sí, está bien la muestra, sí, hay cosas. Sí. Bien. Bueno, ¿qué pasa, chicos, si yo tengo cálculos en uno de los 2 uréteres? O sea, solo en uno, en el otro no. Dolor. ¿Se convence? O sea, si yo tengo un cálculo, claro, el pobrecito va a estar partido del dolor, pero sacando esa parte, el otro riñón va a hacer la función. Sí, pero esa función no la va a hacer siempre. Porque el otro riñón me va a formar la orina. Y va a sacar la orina. Y esa orina no me va a salir. Y se me va a dañar. Una cosa es que yo no tenga ese riñón. O el
Y lo más importante del postrenal, chicos, esto. Si yo trato la causa, si yo saco ese cálculo, si yo trato, ejemplo, que no quiera un cáncer de próstata, saco la próstata, mi orina va a salir y esa lesión renal se me va a volver todo para atrás. Entonces va a haber una restauración inmediata cuando se soluciona la causa, en horas. Si yo tengo un cálculo, viene el urólogo, opera, saca el cálculo y el paciente al siguiente día se va como si nada. Ayer estaba a un paso de diálisis y al siguiente día, muy bien, nos vemos en diálisis. O sea, nada. Bueno, estas son algunas causas. Miren, ven. Así se me hace mi riñoncito cuando está dañado. Lo bonito, lo rojito, así se me hace. Un riñón lesionado, lacerado, crónico. Ahora, enfermedad renal crónica, mi riñón muy bonito, mi riñón dañado. Me cambia todo, inclusive la coloración. Bien, esta es progresiva. Esta es una pérdida progresiva de la función renal. ¿Qué quiere decir? Este paciente hipertenso severo, diabético con patógeno metabólico, discapacidad renal, que come re mal, trastorno metabólico, obeso. ¿Qué pasa con este paciente? Va con descenso del daño renal, descenso, y viene el nefrólogo y dice, señor, cuídese, que su riñón se está dañando y no se cuida. Y cuando lamentablemente tiene que ir a diálisis, pero ¿por qué lo podrá? Entonces, yo acá tengo un deterioro renal persistente más de los 3 meses. Esto es básico. Diferenciar el tiempo de las lesiones. Agudo es horas, incluso, pero siempre va a ser un periodo menor de 3 meses. Si yo tengo un paciente que tal vez él no sabía que tenía daño renal, hizo una hipertensión severa o se me infartó y de pronto necesita diálisis, ¿qué van a creer ustedes? Que es una lesión aguda. Pero de pronto yo veo laboratorios que hace meses que venía con daño renal. Hago una ecografía y veo lesiones crónicas en las estructuras, como que la disminución de la relación córtico-medular. Y después de esto, ¿qué hago? Este paciente tuvo una enfermedad renal crónica reagudiza. O sea, era renal crónico, pero hagamos de cuenta que el renal crónico es el que va en el auto tranquilo, a una velocidad permitida. Pero de pronto viene alguien y me dice, ella acelera. Le aceleró. Algún punto que se chocó. Y en este caso lo que lo chocó es un infarto. ¿Sí? El riñón no da síntomas, chicos, lamentablemente. Podemos estar teniendo daño renal, no digo ninguno. El famoso me duele la espalda no existe, a menos que tenga cálculos. Me duele el riñón, chicos, no existe, a menos que tenga una lesión que me dé una función y que ese riñón se me inflame. Si no, no duele. Me duele la espalda, me duele la columna, me duele todo lo que ustedes quieran, pero el riñón no duele. ¿Sí? Ni siquiera bronquiolitis. ¿Ah? Ni siquiera bronquiolitis. Ahí sí, obviamente, todo proceso que genere que si me inflame el riñón, duele. ¿Sí? Es asintomático hasta qué proceso, chicos. Cuando yo tengo una afectación del 70 al 75%. Pasando esto ya me da síntomas. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Que cuando pasa el 75%, ya tengo un daño masivo. Ya ese
ese riñón ya no forma la orina que es, ya no depura lo que tiene que depurar. Entonces vienen las proteínas, viene el edema, vienen las alteraciones metabólicas, vienen las alteraciones de las toxinas, vienen las alteraciones del equilibrio ácido-base. De pronto es un laboratorio que el paciente tiene sodio, potasio, cloro por todos los lados, menos como tiene que estar. Causas. Yo siempre digo que la diabetes y la hipertensión son primas hermanas de la enfermedad renal crónica. Imagínense que un paciente diabético tiene un 45% de generar daño. El proceso 27, la glomerulonefritis. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no todos los diabéticos van a tener daño renal y que no todos los diabéticos van a llegar a diálisis. Pero si yo tengo un diabético que no se cuida, que tiene un mal control, olvídese que ese paciente va a llegar a diálisis. Si yo tengo un hipertenso que no se puede controlar esa presión o que no se cuida, que no está avanzado, que no está la sal, va a llegar a diálisis. ¿Sí? Bueno, glomerulonefritis es lesión propiamente glomerular. Esto ya más o menos les hablé un poquito. Bueno, el síndrome nefrótico, presten un poquito de atención porque hay un caso clínico por ahí que lo nombra. El síndrome nefrótico, ¿qué es? La acumulación de caracterizado por proteinuria, chicos. Nosotros siempre dijimos que mi riñón no tiene que eliminar proteínas. No tiene. No hay forma de que alguien me diga de manera normal, no, de manera normal no hay proteínas. No tengo que tener proteínas en orina. Nosotros hicimos guirillas reactivas y ninguno tenía proteínas, chicos. No hay. ¿Y qué pasa si un paciente tiene y hay un daño? Y no un daño leve, un daño severo. Moderado, severo. Porque ustedes recuerden, ¿qué es lo que me da a mí esa capacidad de que el riñón no bote proteínas? La barrera de filtración. Entonces mi barrera está así. ¿Por dónde me va a pasar proteínas? No hay lugar, no hay forma. Pero si mi barrera viene y se daña, ahí sí. O sea, si yo digo, venga adelante, siga, ven. Entonces, el síndrome nefrótico es el famoso paciente así. El famoso paciente anasalgia. Anasalgia que está rematizado por todos los lados, inclusive los ojos y los testículos, hasta ese punto. Todo. Un paciente que me llega con los ojitos así hinchados, y no es porque le picó una avispa o porque durmió mal o durmió muchas horas. Esos pies en que yo hago depresión y me deja fobia y se queda. Este paciente que me llega ahogándose, que no puede ni caminar ni moverse, respirar le cuesta. ¿Por qué? Porque ese riñón me dejó de funcionar. O sea, no está funcionando al 100%, entonces me está pidiendo líquido. Normalmente esos pacientes que llegan así, ¿cómo llegan a esa? O sea, tenemos los ¿Por qué llegan? por el es la cosa más común, por el hinchado. Doctora, es que yo veo que se me han hinchado los pies y uno le levanta los pies, son los pies. Y eso no tiene un día. Pero, doctora, es que yo levantaba las piernas y yo pensé que me iba a pasar. O me compré medidas compresivas y yo pensé que me iba a pasar. Empecé a caminar un poco y pensé que me iba a pasar. No, señor, no le iba a pasar. Entonces, ¿yo qué hago? Lo primero que hago a este paciente la furo. La furo. ¿Por qué? Porque este edema es líquido con sodio. ¿Qué dijimos en la furo? Bloquea. Entonces, yo le doy furo bomba, chicos. O sea, no es que le doy, bueno, tome para mí. No.
Le pongo en bomba. O sea, obviamente lo tengo que internar y le pongo en bomba. O sea, lamentablemente yo a ese riñoncito le digo, tienes que trabajar como ayudar. Vamos, levántate. Si no se levanta, realmente te la dejas. No te va. Ahí no te va otra forma. Recuerden que este paciente, más allá de la parte externa que yo estoy viendo, que está lleno de agua, tiene agua a pulmones, tiene agua corazón, tiene agua parte abdominal, tiene agua todo. O sea, esa agua, como ya no sabe a dónde ir porque no puede salir del cuerpo, tiene que buscar lugares. Primero busca, ¿qué haces? Zonas de declive. Yo estoy parada, pero ya se llenó. Empieza a llenar pulmones, tiene el famoso bronco pleural, empieza a llenar corazón, terapia pericárdicos. Sí. Bueno, solo como para que sepan así en general, cuando yo siempre le digo, ustedes son médicos y tienen que hablar con términos médicos, ¿ok? Ustedes alguna vez en su vida van a escuchar la palabra disautonomía, significa que el paciente está caminando, pero no concentra. Es lo que tienen los pacientes renales. Si alguien se va a hacer nefrólogo, me siento famosa en si alguien se va a hacer nefrólogo, ustedes van a escuchar que el paciente le va a decir, doctora, pero yo orino. Doctora, yo orino 2 litros. Inclusive el paciente que orina, que dializa. Sí, señor, que orina. Pero su orina es agua. Su orina no. Está bien, me sirve para que no me haga sal. Pulmones y corazón no se viene de agua. Pero no me está botando nada. Y la formación de la orina no es solamente para que no nos llene de agua, sino para limpiar la sangre. Entonces, su orina no me está metiendo nada. Y en términos funcionales, es como que no es orina. ¿Sí? Entonces, ellos están con esta característica. ¿Por qué? Porque el riñón tiene la incapacidad de concentrar o diluir la orina. O sea, pasa tal cual. Lo que lamentablemente nos lleva a un mal control renal, la insuficiencia renal agudas y las crónicas. ¿Se deben seguir los pacientes de diálisis? Lamentablemente, chicos, vivimos, para decirles que yo trabajo en un centro de diálisis y literalmente todos los días trabajo social. Doctora, ¿qué es máquina libre? ¿Cómo que tengo fuerza? Sí, en muchos casos, de todas las edades, todas. Estas enfermedades no son, adulto mayor, todas las edades. ¿Preguntas de esta? ¿No? ¿No hay preguntas? Siento que están muy calladitos, no sé. ¿Están con miedo? ¿Qué? ¿Cómo ayudar?